La semana pasada compartimos la enseñanza titulada, la razón por la que Jesús murió en la cruz. Los que no pudieron venir la semana pasada pueden escucharla hoy en la tarde o cuando puedan. Y aunque no estamos en continuación, no es una continuación de la prédica de la semana pasada, hay un leve empalme con la enseñanza de hoy. Por lo tanto, la semana pasada vimos por medio de las Escrituras que la muerte fue la consecuencia, oído para que podamos entender esto, para entrar a la palabra. La muerte fue la consecuencia natural del pecado. La muerte es la consecuencia natural del pecado. Y lo pudimos ver en Génesis capítulo 2, 16. Todavía el hombre no ha pecado, Adán no ha pecado, ni Eva ha pecado, pero ya tenían un mandato de parte de Dios. Ya tenían una orden directa de Dios. Y la orden fue clara: del árbol del huerto podrás comer. De todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Miren, esto fue un mandato que dice: no comerás. Y aquí le explica por qué no debe de comer. Dice: porque el día que comieras, ciertamente morirás. De eso exactamente se trata la enseñanza de la semana pasada, un poco más profunda. Pero aquí comienza un empalme de lo que hoy queremos aprender y adorar a nuestro Dios y entender por qué Él es Jesús, por qué Él es Jesucristo, por qué Él es nuestro Señor, por qué Él se merece toda la honra y toda la gloria. Aquí podemos observar que si la muerte es una consecuencia del pecado, repito, si la muerte es una consecuencia del pecado y el pecado no pertenece a lo creado, entonces la muerte tampoco pertenece a lo creado. ¿Me estoy haciendo entender? Si la muerte es una consecuencia del pecado, no es de Dios, es una consecuencia del pecado, y el pecado no pertenece a lo creado, entonces la muerte tampoco pertenece a lo creado. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte no era el plan original de Dios. Tú y yo no fuimos creados para morir. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios, para Dios, y para estar a su lado para siempre. Hoy he titulado la enseñanza: Jesús venció en la cruz. La muerte es poderosa. ¿Quién cree que la muerte es poderosa? La muerte es poderosa. La muerte es triste. Separarse de aquellos que amamos es doloroso. Pero escúchame, aunque la muerte es poderosa, no es supremamente poderosa. Dios, el Todopoderoso, ha vencido la muerte, la ha derrotado. Ningún ser humano, ningún poder humano, ninguna economía, ninguna fama, ningún logro humano podían vencer la muerte. Solo Jesucristo pudo vencer la muerte, pudo derrotar la muerte. Y es por eso que nosotros, cada vez que nos acordamos de tanta bendición, de tanta gloria, nos enamoramos más de Cristo. Ya la muerte no es una amenaza para ti. La muerte es el comienzo de una vida eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Entonces pongan atención. La semana pasada simplemente leímos la primera parte de Romanos capítulo 6, 23. La paga del pecado es que aquí está toda la consecuencia. Pero ahora le voy a dar la buena noticia, lo que sigue. Por eso le digo, no es una continuación, pero sí hay un empalme.
Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No digan venga, hermano, haga fiesta. Yo creo que si usted le dice se ganó $1,000,000, usted brinca, es más, se va para afuera, se toma un tinto. Le estamos hablando de que la paga de la muerte era pecado, pero la dávida, el regalo de Dios ahora es vida eterna en Cristo Jesús. Wow, tremendo. Entonces si cogiéramos una semana como esta, o toda nuestra vida, para reflexionar y conocer lo que Dios hizo, la vida de nosotros sería completamente diferente. Amén. Entonces, lo primero que quiero compartir con hoy: Jesús en la cruz, número 1, venció la muerte. Usted dirá, venció la muerte, ¿cierto? Eso es tan raro. En la cruz venció la muerte. Pero ¿y por qué? Si allí fue injuriado y fue muerto. Bueno, vamos a las escrituras. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo así? O sea, desarmó potestades, sean romanas, gobiernos, potestades demoníacas, todos los enemigos, pero en la cruz, bueno, así como en el campo de batalla se le quita la armadura a un enemigo derrotado, así también Jesús, al morir en la cruz, desarmó a sus enemigos. El mal ya no tiene poder sobre los creyentes, porque Cristo los ha desarmado. Tenga esto en cuenta para que pueda comprender el poder de la muerte de Cristo en la cruz. Con esta victoria, con este triunfo, Dios dice en su palabra que nos libró y nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, y nos llevó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo venció Jesús en la cruz? O sea, ¿cómo? Ponga atención a esto. La sabiduría y la lógica del reino de Dios es muy diferente a la lógica del reino de las tinieblas. Por eso es que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, y mucho menos los del diablo. La lógica del reino de Dios es muy diferente a la lógica del reino de las tinieblas. Mientras que el reino de las tinieblas se vale de la ley del odio, el reino de los cielos se vale de la ley del amor. Alguien tiene que entender este principio. Mientras que el reino de las tinieblas se vale de la fuerza, de la maldad, de la violencia, del odio, el reino de los cielos tiene el poder más grande, que se llama el amor. Cuando Cristo vence en la cruz, el enemigo queda loco, queda confundido. Escucha lo que te estoy diciendo. Por eso nosotros los cristianos, nuestra vestimenta debe ser ¿qué? El amor. Ese es el poder más grande de un siervo de Dios. No es su conocimiento, no es su unción, no es la manera como predica, sino la vestimenta de amor, porque el amor de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que el que no tiene amor no tiene a Cristo. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Entonces, Satanás y su reino usaron la fuerza brutal al máximo, y la estrategia más fuerte que él tiene, la mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de toda mentira. ¿Y la usaron con quién? Contra Jesús. El enemigo quería matarlo a toda costa, quería librarse de él. Pero del lado del reino de los cielos, Dios usó la lógica del amor. Entonces, mientras que de parte de Satanás la táctica de la lucha fueron humillar a Jesús, de parte de Jesús la táctica fue mantenerse
fiel a su gran principio de vida y de gobierno, que es amar a todos. Esto hizo que Jesucristo ganara su derecho. Escúchenme, siendo Dios no usó la rosca, no. Jesucristo ganó su derecho cuando Él dijo, y cuando las escrituras profetizaban, que al tercer día Él iba a resucitar. Él ganó ese derecho. En otras palabras, en ese momento tu expediente muere por el expediente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Aló? Tu expediente queda abajo. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de ningún hombre, se trata de Cristo. Porque Cristo obedece el reino, obedece al Padre y le es fiel, y eso hace que Él gane su derecho y resucite. Escúchame, la cruz sin la resurrección fuera una gran tragedia, pero Él ganó su derecho. Y también el derecho de volver a ser el rey del universo y ser reconocido como Jesucristo, el Salvador del mundo. Alguien puede decir: Señor, gracias por salvarme. Primera de Corintios capítulo 15, del 55 al 57 dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Mira esto: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón, ¿cuál era? El pecado. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. O sea, los mandamientos de Dios, por eso compartí la semana pasada que los mandamientos no salvan. El que salva es Jesucristo. ¿Por qué no salvan? Porque ninguno de nosotros tenemos el poder para cumplir totalmente los mandamientos de Dios. Entonces los mandamientos simplemente muestran el carácter, la santidad y la moral en cual nosotros debemos vivir. Pero aquí dice, la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, alguien diga gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Entonces cuando la gente dice: mi amado hermano, tranquilo, todo tiene solución menos la muerte, diga: eso no aplica para mí. ¿Aló? Ay, hermano, todo tiene solución menos la muerte. Diga: eso no aplica para mí. Porque tenemos vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, ¿lo creen? Entonces, al morir Jesús en la cruz y resucitar, venció al enemigo más temido para el ser humano: la muerte. La muerte, pues el aguijón de la muerte sigue estando presente aún para el cristiano en cuerpo. Escúchame, nos vamos a morir de todas maneras físicamente. La escritura dice que Él no quiere nada con este cuerpo. Nosotros le invertimos al cuerpo, nos estiramos un pelito por acá, una arruguita por acá, le aumentamos, le quitamos, somos muy pinchaditos, usamos la mejor locioncita, nos ponemos la mejor ropita, pero el Señor dice: eso no me importa a mí. Tu cuerpo exterior debes de cuidarlo, sí, para cuando estás aquí, es tu carro, pero cuando nosotros muramos, ese cuerpo nada más le interesan los gusanos y algo cucaracha. A Dios le importas tú, tu alma. Y cuando nosotros resucitemos, Dios nos dará un cuerpo glorificado. Wow, ¿cuántos están entendiendo eso? Por eso Dios no se asusta si tú estás enfermo. Dios no se asusta si te moriste. Porque Él tiene el poder para resucitar. Y resucitar no como resucitó a Lázaro. Imagínense a Lázaro: Lázaro, levántate, muy rico y todo, vuelve y sale, y chévere, y predicó un ratico, después otra vez tuvo que pasar por la muerte física.
Diga, nosotros de aquí, de esta muerte física, pasamos a una vida eterna. En el nombre de Jesús. Alguien dele gloria a Dios. Alguien dele gloria a Dios. Tenemos la victoria sobre el poder de la muerte. Amén. Entonces, Jesús en la cruz venció a Satanás. Jesús en la cruz venció la muerte. Cuando parecía que todo en el Edén, en el jardín del Edén, se había acabado para nosotros. Cuando en la cruz lo vio muerto, el Satanás dijo: ahora sí, tuki tuki, hermano. Mataron al Hijo de Dios. Pero Dios, que todo lo sabe y que todo lo puede, dijo: les he dado la victoria por el amor de mi Hijo Jesús en la cruz del Calvario y su sangre que fue derramada por ti y por mí. Entonces, Hebreos capítulo 2, es muy importante que estudien esta palabra en Hebreos. Capítulo 2, versículo del 14 al 15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. Ya les dije la semana pasada que a Dios no lo podía matar nadie. Ya eso lo aprendimos. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Escuche, solo mediante la muerte podía ¿qué? Quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Te imaginas eso? El poder sobre la muerte. Por eso cuando alguien muere sin Cristo, es lo más horrible que puede pasar. Porque ese poder ya no lo tiene Satanás para los que están en Cristo. Pero para los que están sin Cristo, él todavía sigue teniendo el poder de la muerte sobre ellos. Entonces, tenía el poder sobre la muerte Satanás, pero dice el versículo 15: únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Mentalícese, por favor. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Todos. Y es importante a veces meditar en eso. A no ser que Cristo viniese hoy, gloria a Dios, nos vamos con Él. Pero todos vamos a morir. Y no sabemos ni el día ni la hora tampoco. Podemos estar más fuertes que Popeye y darnos un daño estomacal y murió de debilidad. Lo único que se necesita para morirse es estar vivo. Y si nosotros pudiéramos comprender eso, no viviríamos tan esclavizados a este sistema del mundo. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar, porque el que no trabaje no coma. Estamos hablando de ese Dios mamón, de esa idolatría y ese apego que tenemos por ser amigos del mundo, sabiendo que esto por aquí es muy cortico y que lo más importante es que Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte. Venció la muerte. La muerte queda atrás y yo ahora soy libre de la esclavitud de la muerte. Soy libre. Soy libre. Soy libre de ese temor. Es uno de los temores más grandes que la gente tiene. Y si se muere mi tío, si se muere mi hijo, si se muere, pues si se mueren ellos y estamos en Cristo, algún día vamos a estar todos en el cielo. Es promesa de Dios, porque Cristo resucitó. Vamos a estar todos en el cielo, sin llanto, sin dolor, sin estrés, sin enfermedad. Y todas estas cosas pasadas habrán pasado. Perdónenme la redundancia. Así que lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que nos ha pasado, es que Cristo venció
en la cruz. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y si alguien no tiene fe, ¿es por qué? Porque es incrédulo, no cree. Y sabes que hay cristianos que se congregan, pero no tienen fe, no creen. Las iglesias o las congregaciones están llenas de personas que no creen. Y cuando les pasa algo que está escrito que va a pasar, se quieren volver locos como si no estuviese escrito o no hubiésemos sido avisados de que eso va a pasar. Ay, no lo puedo creer, ¿se murió? Se murió. Jesús, al vencer la muerte, venció la incredulidad al resucitar. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿cierto? El domingo muy temprano, María Magdalena va con sus otras hermanas, amigas, a llevar especies. En ese tiempo ungían el cuerpo con especies. Era algo como decir hoy llevamos flores al cementerio a un ser amado, ¿cierto? Y en el camino ya se preguntaban, pero ¿cómo vamos a mover esa roca? Imagínate, los romanos tenían eso puesto ahí cuidándolo, porque sabían que si se robaban el cadáver iban a salir con el cuento que él resucitaba. Ustedes conocen la historia. Pero cuando ellas llegan allá, ya la roca, la gran roca, la piedra, está movida. Y entonces ellas entran con temor. Y cuando entran con temor, ven a un joven con ropas blancas resplandecientes y les dice: ¿ustedes están buscando a Jesús de Nazaret? Y dijeron sí. Y le dijo: Él no está aquí, Él resucitó. Aló. Él resucitó. Escucha. Cristo no está muerto. Cuando sientas que estás enfermo y sientas que de pronto Dios se olvidó de ti, recuerda, Cristo no está muerto. Cuando sientas que tu economía se está ahogando, acuérdate, Cristo no está muerto. Él está vivo. Es nuestra fe la que nos permite esa manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por alguna tribulación, algún dolor, alguna enfermedad, y si la voluntad de Dios es que seamos sanos, Él nos sanará, Él nos levantará. Y lo más que podría pasar es que este cuerpo se muera, que está escrito que el hombre vive una sola vez y muera. Pero entiende, Cristo no está en una cruz. No te pongas a rezar el rosario, a repetir. No te pongas cruces y las lleves en tu carterita. No le estés pidiendo a nadie, sino a Cristo. Todo lo que pidas al Padre, pedirlo en el nombre de Cristo. Él ha vencido, Él ha resucitado. Él fue el que murió y resucitó. ¿Aló? Todas las religiones hablan de su líder, y tú puedes ver las tumbas de sus líderes. Pero si vas a la tumba de Jesús, está vacía, porque Él venció. Él venció. Esta debería ser una semana gloriosa. Debería ser una semana donde Colombia se postra, se arrepiente y reconoce la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún lamentablemente hay veces, hasta para los santos, los escogidos, se nos olvida la grandeza de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó, para que tú y yo tengamos vida eterna. Wow. La incredulidad no es de Dios.
Espíritu Santo de Dios, muévete. Pídele a Dios fe. Mira, yo le pido a Dios fe. Le pido a Dios temor por Él. Le pido a Dios sabiduría para servirle a Él y para manejar las cosas de esta vida. El resto vendrá. El resto vendrá. Marcos capítulo 19, versículos del 9 al 11. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio, diga conmigo, lo vio. O sea, lo vieron. La historia cuenta que lo vieron, y no lo vio una sola persona, lo vieron muchas. Cuando también duró 40 días aquí en la tierra después que resucitó, cuando ascendió, lo vieron 500 personas. María Magdalena fue la primera que lo vio. La mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Increíble, ¿no? 7 demonios, una mujer muy pecadora. Pero dice la palabra de Dios que el que más se perdona, más ama. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Wow. Ella fue a ver los discípulos. Mira lo que pasó. Ella fue a ver los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a lo que habían visto después de que se habían negado a creer a lo que lo habían visto después de que Jesús resucitó. Aquí hay una demostración histórica que Jesucristo resucitó. Si hubiese sido una mentira, un invento de los discípulos, ellos estuviesen allá en la columna, la muralla de la fe. Pero no. ¿Cómo estaban los discípulos? Llorando y tristes. O sea, sentían de que todo el plan de Dios había fracasado. Es más, unos días antes, ¿quién lo negó? ¿Quién lo negó? Pedro lo había negado. Y aunque Pedro fue el que lo negó, con esta actitud, todos los discípulos estaban en un espíritu de incredulidad. Amén. Lo que quiero decirte es que muchas veces tú y yo podemos congregarnos, leer la Biblia y orar con ese espíritu de incredulidad. ¿Le ha pasado a alguien? No levante sus manos. ¿Le ha pasado a alguien? Lo más seguro que a todos. ¿Será que sí? Oramos y cuando salimos, ay, ¿ahora qué voy a hacer con este problema? Acabas de orar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De qué vale que te encierres en el cuarto y ores, le pidas a Dios y sales igual? Eso quiere decir que no hay fe. Y si no hay fe, hay incredulidad. Entonces mira lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y por qué ellos no creían? ¿Por qué no creían? ¿Y por qué no creen ciertas partes de los judíos todavía que Jesucristo es el que ha de venir? Porque ellos estaban esperando un rey como David, un rey que cogiera a los romanos, los destronara y se pusieran. Por eso es que Judas lo vende, porque él estaba esperando, era un negocio con lo de Jesucristo. Y Jesucristo le dice: tardos para creer. Las escrituras lo dicen. Era necesario que él sufriera y padeciera en la cruz y después viniera la gloria para él. Entonces Jesús venció la incredulidad porque él resucitó y se les presentó a ellos. Bienaventurado el que cree sin ver. Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
¿Cuántos se regocijan hoy sabiendo que el Señor resucitó? Escucha, el milagro más grande que tú puedes tener en tu corazón es saber que Él resucitó y que murió por ti en la cruz. Cuando tú tienes esa convicción, ojo, no esa religión, sino esa convicción, tus días son gloriosos. Tú vives gozosos, porque es el logro más alto que ha habido en la historia y es la bendición más grande que hemos recibido de nuestro Padre celestial. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo no tendría ningún sentido. Voy a repetirlo. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo no tendría ningún sentido. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios que si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso lo dijo Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que Jesús había resucitado. Si tú no tienes esa convicción como creyente, si tú niegas la doctrina de la resurrección, entonces tú no eres un cristiano. Si tú no valoras este hecho de la resurrección, no estás entendiendo el evangelio. Ni aun si fueras un hombre que conociera las escrituras, puedes valorar y puedes disfrutar la promesa que está desde Génesis hasta Apocalipsis, que Cristo venció. Y por cuanto Él venció, tú y yo somos más que vencedores. Amén. ¿Alguien está aquí? Los corintios creían que Cristo sí había resucitado, pero no creían que ellos podían resucitar. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 19, ponga atención a esto que ya estoy casi que termino. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, está hablando Pablo, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Mira, aquí ellos estaban diciendo no habrá resurrección de los muertos. Entonces Pablo le dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces todas nuestras predicaciones es inútil, y la fe de ustedes también es inútil, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. El que tenga oídos que oiga. Si Cristo no resucitó, perdimos el tiempo. Usted me dirá, pastor, pero bueno, por lo menos me estoy portando bien, hermano. Yo no sé cómo usted se deleita, pero si no hay resurrección, no hay nada. ¿Aló? Si no hay resurrección, todo esto sería en vano. Dedicarse uno al Señor, a predicar la palabra, sería una perder a tiempo. Por eso Él dice al final, seríamos dignos de lástima. Lee en tu casa Filipenses capítulo 2 del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow. ¿Alguien entendió eso? O sea, esto quiere decir que el Padre tuvo una absoluta satisfacción con la obra redentora de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Tremendo! Si sigues a Jesús,